7:20 de la mañana, damos ahora la bienvenida a Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática en el Estado de Aragua, rector de la Universidad Tecnológica del Centro Unitec. Luis Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Contentísimo de estar otra vez con usted. Gracias, igualmente para nosotros un gusto. Bueno, para ti, ¿qué expectativas podemos tener con respecto a este nuevo episodio? Yo decía esta mañana, qué rápido pasa el tiempo. Es decir, hace más de un año que concluyeron aquellos primeros esfuerzos en México. Es increíble porque fue en octubre del año pasado. Sí, por vez primera en muchos meses tengo grandes expectativas con un encuentro de esta naturaleza. Y digo que tengo grandes expectativas porque he estado siguiendo muy de cerca lo que es la preparación de ese encuentro y los documentos que se han estado trabajando. Pareciera que empezamos a volver a un tiempo de política real, de política de realidades. No solamente los actores locales, sino también los actores extranjeros que pesan muchísimo. Todo indica, y espero no equivocarme, para que esas expectativas que tengo yo y que seguramente mucha gente tiene hoy, no se vengan abajo, que se va a abordar las cosas en el orden que tienen que abordarse y que nosotros hemos venido planteando durante meses. Primero lo económico y lo social y después lo político electoral. Se ha estado trabajando durante semanas en un acuerdo que debería permitir liberar unos recursos importantes, un monto importante de los tantos que están retenidos en el extranjero. Hay, Eduardo, para que tengamos una cifra gruesa, unos 16.000 millones de dólares retenidos. Eso es aproximadamente 8 veces el presupuesto nacional del año 2022. Es decir, 8 veces lo que los venezolanos y venezolanas vamos a tener que ejecutar en el 2022, que ya está por terminar, está retenido en la banca extranjera sin ningún tipo de beneficio para nuestra población. El acuerdo que en principio se ha venido trabajando debería permitir liberar unos 3.000 millones de dólares. Ajá. Nosotros hemos estado planteando, yo particularmente en reuniones privadas, que deberíamos trepar la cifra, pero bueno, ya 3.000 es el doble del presupuesto del 2022 para fundamentalmente dirigirlo con supervisión bien rigurosa hacia el sector salud, hacia la educación, hacia servicios públicos, particularmente la electricidad y atención a los damnificados, en este caso de las tejerías, el Castaño Palmarito y otras regiones del país que han visto afectadas por las Luis lluvias. Eduardo, estás hablando sustancialmente. Estás hablando pero sin desperdicio. Estás dando información de interés para todos los venezolanos. Te pregunto, ¿quiénes son los llamados a supervisar la gestión de estos recursos que irán siendo liberados? Deberá definirse el fin de semana, pero en principio son instancias Departamento de Naciones Unidas, lo que hará posible que se ejecuten En rigurosamente de combinación manera con actores transparente. nacionales. Claro, tiene que ser con actores nacionales que son los ejecutores en definitiva. Tenemos experiencia en eso, yo mismo la tengo. Yo en alguna oportunidad siendo gobernador obtuve y gestioné cerca de 100 millones de dólares que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos otorgó para programas de mejoramiento de nuestros sistemas de acueductos y agua negra. Y hubo un proceso de licitación internacional con consultores internacionales y toda la ejecución se supervisó. De tal manera que en eso hay suficiente experiencia. Eso debería garantizar que el dinero que se libere vaya directamente a los fines para los cuales sean aprobados. Y el segundo aspecto importantísimo, el primero es importante porque es casi inmediato, pero el segundo también lo es. A la par, se está en espera de que las licencias que tiene Chevron y 4 compañías petroleras más, Halliburton y otras 3 americanas más, que se vencen el 30 de noviembre, es decir, la semana que viene, se amplíe y que esa ampliación de la licencia permita llevar la producción petrolera de Chevron y esas 4 compañías americanas primero a 220.000 barriles diarios y después en un plazo de unos 18 meses a 800.000 barriles diarios, con una inversión, Eduardo, de cerca de 12.000 millones de dólares que Chevron dispone. Es decir, nosotros estamos a las puertas de una situación de
verdadera oportunidad, una gran oportunidad para que empecemos a salir de esta crisis recurrente. ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes son culpables? ¿Quiénes tienen digamos, la mayor, ¿cómo lo diría para que no suene feo? Bueno, ¿quiénes son los causantes de esta situación? Ya pareciera en este momento que no es importante. Sí, en algún momento el pueblo venezolano determinará por qué llegamos a esta situación, pero lo relevante es que después de meses y meses y meses de encuentros privados, de reuniones privadas, de intervención de otros factores, pareciera que estamos a las puertas de que los venezolanos podamos enfrentar esta crisis recurrente con mejores posibilidades. La sola liberación de las licencias de Chevron y de las otras 4 compañías americanas pudiera significar en el corto plazo ingresos en el orden de los 6.000 millones de dólares. La producción petrolera, que hoy está en unos 750.000 barriles diarios, pudiera entonces trepar hasta un poco más de 1 millón otra vez en pocos meses. Estados como Anzoátegui y como Monaga se van a ver beneficiados porque es donde fundamentalmente se operan en esos campos. Hay campos petroleros, yo mismo lo he visitado, que están paralizados en este momento por nada, por inversiones que pueden ser tan poco como 30, 40 mil dólares por tableros eléctricos, por falta de vehículos para los supervisores. Es decir, hay posibilidades prontas y hay también posibilidades de mediano plazo. Lo más importante es que empieza a manejarse, reitero, una realidad, que es que con castigar a los venezolanos, al pueblo venezolano, no se cambia un gobierno. Ahora, qué interesante, insisto, todo lo que viene dibujando, que va más allá de lo que suele uno escuchar en las estimaciones sobre las posibilidades de diálogo, sus consecuencias. Pero fíjate, lo que tú estás indicando con expectativas muy racionales da cuenta de que se ha avanzado en el diálogo, Muchísimo. de que se ha hecho una construcción para llegar aquí. Pero es que no solamente se trata de esta jornada, naturalmente. La gran mayoría ve solamente ese escenario, ve los 2 días en México. No todos los escenarios son visibles. El diálogo que se inició en enero del 2021 se ha venido realizando en distintos escenarios con muchísimos actores, no solamente los actores del oficialismo y de un sector de la oposición, sino ha incluido distintos sectores, los empresarios han estado ayudando, los empresarios han ido en por lo menos 2 ocasiones que yo estoy informado a Washington, y han estado abogando por el levantamiento de distintas sanciones, especialmente las financieras, en el caso de ellos, que los limita tanto. Ha habido infinidad de encuentros en Europa, también en el propio Estados Unidos, encuentros locales casi a diario, pero reitero, el fin de semana vamos a ver al oficialismo con un sector de la oposición ya sellando acuerdos específicos porque de alguna manera, y otra vez yo no quiero, además no es mi naturaleza, convertir esto en una especie de yo lo dije, o que lo dijimos, pero lo cierto es que el fin de semana se va a demostrar que las sanciones solo perjudicaban a los venezolanos en general, no provocaban cambio de gobierno y que la única alternativa que hay aquí para que se produzca un cambio que todos demandamos, que la gran mayoría demandamos, es electoral, pacífica y democráticamente. Todavía la semana pasada me preguntaba un buen amigo tuyo y mío en un programa de televisión, pero las elecciones van a ser en el 2023. Le dije, te apuesto lo que sea, que van a ser como establece la Constitución en el 2024. Y ya cuando tú... Y la otra en el 2025. La otra en el 2025. Cuando tú ya oyes las últimas declaraciones, los últimos pronunciamientos, ves las redes sociales, ves que todos los actores hablan del 2024. Entonces lo triste de esto, y otra vez no quiero cargarle mano, es que se hizo tanto daño, es la palabra, al común de los venezolanos para llegar a lo que desde un principio se ha planteado que era la única alternativa. Habrá elecciones en el 2024 y el resultado dependerá de lo que nosotros decidamos también. Bueno, un embajador europeo con quien desayuné hace unas semanas atrás. Seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática en representación del Estado Aragua, rector de la Universidad Tecnológica del Centro Unitec. Bueno, recordando un poquito lo que pasó al cierre de la parte anterior, tú suspirabas, te ponías en una actitud de reflexión, de meditación, como recordando, y contabas que recientemente te reunías con un enviado especial, un diplomático muy importante,
europeo. Y tú querías decir algo, hasta donde te sea posible, ¿no? Sí, la cita viene al caso porque señalábamos que, bueno, pareciera que hoy todo el mundo entiende lo que hace año y medio atrás solo unos pocos afirmábamos, que el cambio en Venezuela tiene que darse por la vía democrática, electoral y pacífica, y en el 2024. Eso que antes era motivo de crítica, hoy todos lo coinciden con eso. Entonces hablaba que estuvo aquí un enviado del alto comisionado de la Unión Europea, realizó una serie de reuniones tan privadas que no trascendieron, y de las últimas fue conmigo y con un par de parlamentarios más de la oposición democrática. Y entonces él nos decía que de su recorrido por la oposición venezolana, por la amplísima oposición venezolana, porque digamos hay varias visiones de la oposición, se había convencido de que no había voluntad, que no había capacidad de entenderse, que incluso él se quedaba asombrado que más rápido dialogaban con el gobierno que entre la misma oposición, y que de seguir eso así, entonces el futuro estaba cantado, que los resultados estaban cantados en el 2024, y que entonces cuando ese momento llegara, el enviado era, o es, un español gallego, entonces con toda la franqueza de esa región dijo algo así como yo no soy un arpietro y no puedo decir la expresión completa, dijo, bueno, cuando yo llegue a ese momento, ustedes, los opositores venezolanos, tendrán que irse palca. Y entonces yo incluso recuerdo que le dije, caramba, embajador, un lenguaje poco diplomático el suyo. Y para que ustedes se merecen eso y más. Y entonces yo reflexionando, digo que pareciera que la clase política venezolana, fundamentalmente quienes se identifican con la oposición, merecen ese tratamiento. Hace poco más de un año, ahora estoy recordando, reunido con la vicecanciller de Portugal en Lisboa, también ella, que había sido agregada comercial aquí en Venezuela y conoce bien a Venezuela, nos dijo algo así al grupo que estábamos, es un loco, es un loco, es un loco. Entonces, bueno, ¿quiénes son unos locos, vicecanciller? Ustedes los venezolanos, no es posible que cuando una amplísima mayoría no comparte la gestión del gobierno y opina que debería haber un cambio, no sean capaces de ponerse de acuerdo. Pero bueno, eso tendremos por delante bastante tela que cortar y vamos a ver si estamos a la altura de nuestra responsabilidad. En este momento hay un proceso, reitero, de quienes se mantenían al margen de la racionalidad regresando a ello, y por eso tengo grandes expectativas y lo ratifico en la jornada de este fin de semana. Luis Eduardo Martínez, yo quiero volver a esos 16.000 millones de dólares retenidos en la banca extranjera que pertenecen a Venezuela y que representan 8 veces el presupuesto nacional de este año que está por concluirse el 2022. ¿Cómo se llega al acuerdo de la liberación de esos recursos? Porque todavía no está definido si son 2.500 millones, 2.700, tú dices que deberían ser 3.000 millones, pero ¿quién tiene esa llave o quiénes tienen esa llave para decidir la liberación de esos recursos en una primera etapa? Porque la idea es que progresivamente eso vaya avanzando, ¿no? Lo digo responsablemente y lo digo calmadamente. Los que tienen la llave para abrir ese grifo son los representantes del denominado G4, reunidos en la plataforma unitaria. En Londres, por ejemplo, hay 1.000 millones de libras esterlinas en oro depositados en la banca. Yo mismo estuve unos meses atrás en Londres. ¿Cuál es el planteamiento del Reino Unido? Nosotros no reconocemos al Banco Central de Venezuela, que designó el Ejecutivo Nacional en funciones. Cualquiera que esté aquí sabe que ese es el Banco Central. Bueno, si no, pregúntale a los operadores del dólar todos los días. Pero ellos reconocen una junta ad hoc de Banco Central que designó el, entre comillas, gobierno interino. Bastaría que el, entre comillas, gobierno interino señalara que efectivamente no tiene ninguna jurisdicción sobre las finanzas públicas, sobre la moneda venezolana, sobre el Banco Central, que hay un Banco Central que está aquí en Caracas y que funciona, para que el tribunal londinense que tiene el caso libere esos 1.000 millones de libras esterlinas. En la banca portuguesa, en distintos bancos, hay unos 300 millones de dólares en dinero que PDVSA en su momento depositó. Entonces, ¿cuál es? Yo también estuve en Lisboa. Me acompañó, por cierto, el embajador en esa oportunidad, que está haciendo un gran trabajo, yo tengo que reconocerlo, que es Lucas Rincón,
y lo nombro incluso porque alrededor de él hay muchas leyendas, pero me quedé asombrado de su diligencia. Entonces, ¿qué nos dijeron al embajador, a mí, a los otros diputados que estuvimos? Mira, el problema es que nosotros no sabemos quién es la junta directiva de PDVSA. Porque tenemos aquí dos juntas directivas. Bueno, otra vez, Eduardo, estamos en Venezuela. Bueno, es que ayer me lo decía un embajador, un embajador latinoamericano que visité. Si ven las redes, van a darse cuenta quién es. El embajador nos decía, es que basta estar en Venezuela para darse cuenta que aquí en el extranjero hay una ficción. Entonces, pero en Lisboa nos dijeron, el problema es que nosotros tenemos dos juntas directivas de PDVSA. ¿A quién la atendemos? En el Fondo Monetario Internacional, que es todavía peor por la cifra, hay 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Y entonces el Fondo Monetario Internacional alega lo mismo. Nosotros no sabemos quién es el gobernador de Venezuela aquí porque tenemos dos Ahora, tu titulaciones. expectativa es, una vez que tú dices, la llave para liberar estos recursos la tienen los representantes del G4, tu expectativa es que ellos accedan, que en estos episodios que se retoman este fin de semana, ellos puedan darle luz verde a eso. Ajá. Que se logre negociar eso. Todo indica, Eduardo, todo indica que este fin de semana se va a dar un primer paso. Y reitero, yo hago un llamado entusiasta a quienes van a estar conversando para que entiendan que los venezolanos es primero, que lo político electoral no es la prioridad de la gente hoy. Entonces, si hoy, digamos, le dan la primera vuelta a la llave y se enciende el vehículo y se liberan 2.800, 2.500, 3.000 millones de dólares, te repito, yo quisiera que fueran más, porque entiendo que las estimaciones que se presentan de salud, de educación, de infraestructura de servicio y de ayuda a los damnificados es mucho mayor. Pero bueno, digamos que se ponen de acuerdo. Es que un dólar que liberen ya es positivo porque demuestra que empiezan a ser racionales. Ahora yo entiendo que están utilizando, no tanto ellos, sino los tutores como un mecanismo de presión. Ok, vamos a liberar 2.500, 2.800, 3.000 millones de dólares y vamos a ver si avanza en lo que es el planteamiento más importante para ese sector, que son las elecciones. Entonces yo les he dicho a ellos privadamente, bueno, tú sabes, este es un país pequeño, todos nos conocemos, pero ¿tú crees que a un venezolano le interesa hoy si va a haber puntos rojos o no en las elecciones presidenciales del 2024 o a qué distancia van a estar los puntos rojos? ¿Tú crees que a un venezolano le interesa hoy a alguien que va al hospital y le encuentra que ahí no hay ningún tipo de insumo o a el que lleva el niñito a la escuela y se da cuenta que no hay pupitre? ¿Tú crees que le interesa saber a quién le van a asignar la tarjeta amarilla o la naranja? Tiene prioridades. No digo que no sea importante, pero hoy las prioridades son de carácter social. Un damnificado de las tejerías que yo he ido casi a diario, que se quedó sin nada. ¿Qué le va a importar en este momento si hay o no personal suficiente para atender las mesas de votación? Que es responsabilidad nuestra, por cierto, en las elecciones del 2024. Faltan 2 años, 2 años para esas elecciones y el pueblo de Venezuela no resiste 2 años. De tal manera que, otra vez, de manera respetuosa, cordial, incluso con afecto, yo invito a quienes tienen la responsabilidad de facilitar, porque la llave no la tienen ellos, la llave lo tiene, tú sabes, digamos el dueño del taller, decirle al dueño del taller, préstanos la llave para que empiecen a encender ese vehículo. Bueno, Luis Eduardo, lamentablemente el tiempo nos limita, pero habrá otras oportunidades, sobre todo porque este tema requiere de seguimiento. Te agradezco porque ha sido una entrevista muy ilustrativa. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias y esperemos este fin de semana y que Dios ilumine a los que van a estar en México, cualquiera que sea su orientación. Así es. Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional.